Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy empezamos nuevo ciclo de funcionamiento de la motocicleta, nuevo ciclo de preparación para la obtención de licencia de clase C. Les agradezco y felicito a todos los que se están preparando de manera honesta, de manera legal, ¿cierto? Para la obtención de su licencia, que están estudiando, que están haciendo test, ¿cierto? Y que cuando se las den van a saber que es una licencia totalmente merecida. Ya, así que les mando un abrazo a todos aquellos que no buscan el atajo, sino que buscan hacer las cosas correctamente como tiene que ser. Funcionamiento de la motocicleta. En esta unidad aprenderemos. ¿Qué vamos a aprender? A conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos, espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. La verdad es que quizás no vamos a ver exactamente todos los puntos, pero sí vamos a ver muchos de ellos, ¿cierto? En dos clases que son hoy día y mañana, ¿ya? Recuerden que el día miércoles no hay clase porque el profesor va a estar descansando en el Caribe, ¿ya? Así que eh, no se vayan a conectar el día miércoles porque no voy a estar, ¿ya? Día miércoles, feria. Entonces, vamos a seguir, ¿cierto? Vamos a ver. Dice, para conducir una motocicleta debe conocerla muy bien, físicamente como su recorrer para impedir cualquier tipo de siniestro, ¿ya? O al menos minimizar las posibilidades de que esto ocurra. Recuerden que un siniestro es lo que conocía más antiguamente como un accidente. Una de las características de una motocicleta es que no posee el equilibrio como un automóvil u otro tipo de vehículo. Entonces, su equilibrio depende del conductor. Cuando conduzca una motocicleta debe identificar sus medidas en relación a sus características físicas. Es importante revisar el manual del fabricante, puesto que puede existir muchas diferencias entre motocicletas, tales como el tamaño y el peso, ¿ya? Entonces, ¿a dónde quiere llegar esta parte? Esta parte quiere llegar justamente a que ustedes entiendan que no todas las motos son iguales y que no por haber manejado una moto, por ejemplo, de 100, 125 centímetros cúbicos, voy a poder llegar y subirme a una de 1000 o de 1800 centímetros cúbicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay claras diferencias entre una y otra, entre ellas el peso, la potencia, las dimensiones, etc. Dice entonces que es importante conocer el motor también con su tipo de mantenimiento. Debes conocer todo su funcionamiento, tales como qué tipo de amortiguadores posee, tipo de lubricación y de refrigeración. Y además debo acostumbrarme a verificar los frenos antes de iniciar la marcha. ¿Ya? ¿Qué significa revisar los frenos antes de iniciar la marcha? Significa que yo debo ponerle, ¿cierto?, atención a mis frenos. Antes de mover la moto, tratar de frenar, ¿cierto? Y ver si los frenos están afirmando efectivamente la moto. Y si es que no hay ningún tipo de fuga, ¿cierto? De que se sienta hablando el pedal o la palanca, etcétera. Y se ha conectado a alguien, vamos a ver quién es. Justamente mi amigo Jaime Toro, que ha hecho el aguante durante varias clases. Jaime Toro, espero que en la clase del día de hoy puedas, ¿cierto?, aprender cosas nuevas. Ya no sé si estuviste en la clase del lunes pasado, pero si estuviste, espero que vayas igual sacando datos nuevos de cada clase. Y además se conectó Watson, ya elemental, mi querido Watson. ¿Cómo estás, Watson? Cuéntame de dónde eres, de qué país o dónde vives en Chile, ¿cierto? O si eres chileno. Cuéntame, amigo mío, ¿ya? Recuerden que para hablar conmigo lo pueden hacer a través de la sección de preguntas. En la sección de preguntas pueden escribir cualquier cosa que necesiten saber. Yo los voy a ir leyendo y voy a ir respondiendo lo más y mejor que pueda. ¿De
Ahí llegó otro mensajito. Jaime Toro. No estuve el lunes pasado, dice. Igual estoy escuchando el libro en YouTube, haciendo test y leyendo el libro físico. Esa es la actitud, Jaime. Métete de cabeza en esto para que logres tu objetivo, querido amigo. Entonces, el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo, es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante. Ya estamos hablando en este primer punto, ¿cierto?, acerca del chasis y de la suspensión amortiguación delantera. ¿Ya? Dice que la horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes. Habitualmente la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo o espiral. ¿Ya? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del cabezal de dirección? Nos estamos refiriendo a este que está acá, este tubito, ¿cierto? Que es donde se afirma la parte delantera de la moto, el tren delantero, por decirlo así, que son la horquilla y en la rueda delantera, además del manubrio. También va puesto ahí el tablero de instrumentos, ¿cierto? Esto es el cabezal de dirección. Aquí el cabezal, ¿cierto?, tiene algo importante en la mayoría de las motos, y que es algo que a lo mejor no les van a preguntar en el examen municipal, pero que yo se los quiero decir, ¿cierto?, para que les sirva en su vida, ¿cierto?, cuando vayan a comprar una moto, cuando vayan a revisar una moto, etc. El cabezal de dirección, que es esto que está acá, este tubo, normalmente trae impreso el número de chasis de la moto o el número de vehículo de la moto o el número de identificación de la moto, que para todos los efectos viene siendo como un root, ¿ya? Este root en los vehículos tiene 17 caracteres y estos caracteres permiten la identificación de este chasis, ¿ya? Normalmente, no digo que siempre, pero normalmente la moto, cuando el chasis se ve afectado, muchas veces la moto es necesario, ¿cierto?, darla de baja. ¿Por qué? Porque no puedo cambiar el chasis de la moto normalmente, ¿ya? Se puede investigar un poco más de ese tema, por supuesto, ¿ya? Pero normalmente no es común que se cambien los números de chasis de las motos, es decir, que yo saque un chasis y ponga otro, no es tan común, ¿ya? Entonces, muere el chasis, muere la moto. Se debe dar de baja, y sus piezas se pueden vender, ¿cierto?, como piezas de desarmaduría, piezas de repuesto, etc. ¿Ya? Los chasis, cuando sufren accidentes, muchas veces quedan torcidos, ¿ya? Y al quedar torcidos, si no tienen reparación, pasa esto que les digo yo. Este número de chasis no debe ser adulterado ni modificado bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque esto podría, ¿cierto?, acarrearme algún tipo de problema legal. Este chasis, ¿cierto?, este número de chasis hace que yo pueda identificar esta moto en cualquier lugar del mundo, ¿ya? Así que si ustedes van a comprar una moto usada, sobre todo, ¿ya?, revisen el número, que coincida este número que va a estar escrito aquí con los números, ¿cierto?, que aparecen en los papeles de la moto, ¿ya? Importante, queridos amigos, muy importante, ¿ya? Entonces, el brazo basculante, ya dijimos lo que era la horquilla, ¿cierto? Son los dos tubos que van puestos acá adelante. Y el brazo basculante en esta ocasión sí aparece en la imagen, que es esto que está acá. Y la suspensión trasera, en este caso, nos la brinda este monochoc que se encuentra ubicado, ¿cierto?, al centro del basculante, al centro del chasis. Esto permite, ¿cierto?, que esto que está aquí suba o baje, por lo que vamos a tener suspensión en la rueda trasera,
y suspensión en la rueda delantera. Si no entienden bien este chasis todavía, vamos a decir que acá iría la rueda trasera, acá iría la rueda delantera, acá iría el estanque, el motor, ¿cierto? Y acá el asiento. Acá arriba iría, ¿cierto? El manillar. Entonces, con respecto a eso, queridos amigos, es que vamos a entender, ¿cierto?, cómo es que se conforma nuestra motocicleta. Dice que el brazo basculante mantiene la rueda y la suspensión trasera. Además, estas suspensiones, tanto la delantera como la trasera, ¿cierto?, constan por lo general de resortes en espiral, es decir, estos resortes que van girando así, ¿cierto?, y amortiguadores telescópicos, que son barras que se mete una dentro de la otra, ¿ya? Y que tienen unos orificios y que dentro de esas barras está lleno de aceite, ¿ya? Y tiene unas cámaras, unos espacios por donde el aceite se va pasando de un lado hacia el otro, ¿ya? Estas barras, estas amortiguaciones trabajan normalmente con aceite. ¿Qué significa esto? Que ese aceite podría llegar a salirse. Y en algún momento lo más probable es que se salga. Si se sale o si se empieza a salir, es momento de realizar mantención a las amortiguaciones. Normalmente esas mantenciones hablan de los cambios de sellos, ¿ya? Cambio de O-rings, cambio de retenes, como se le llama comúnmente acá, ¿cierto? Y para eso ya es necesario una cirugía un poquito mayor, ¿ya? Consejo para el motociclista: si hay algún tipo de fuga, debo tratar de repararla lo antes posible. ¿Por qué? Normalmente los motociclistas ven que las telescópicas empiezan a fugar y lo que hacen simplemente es limpiar ese exceso de aceite, esa tierra que aparece por ahí, y después de eso empieza a filtrar más y a filtrar más y después no se dan cuenta cuando la botella ya está a la mitad del contenido de aceite que debiera tener, y esto trae serios problemas para la conducción y la estabilidad de la motocicleta. Entonces, es muy importante que cuando empieza a darme estos síntomas, repararlo. Ya en la mayoría de los casos no es tan grave. O sea, perdón, no es tan caro. Ya es grave, pero no es tan caro de reparar. Ya en la mayoría de los casos, obviamente que si yo tengo una motocicleta, una Yamaha R6, ¿cierto? Una Aprilia, qué sé yo, RSB, obviamente que los precios se disparan, pero es que es también porque las máquinas son muy caras. Pero una motocicleta normal, los precios son bastante contenidos para este tipo de trabajo y ayudan muchísimo al buen estado, a la buena conducción de nuestra moto, ¿ya? Así que muy importante, queridos amigos, ya, muy importante. La semana pasada estuvimos hablando acerca del motor, así que hoy día vamos a tomar otros temas. Vamos a dar de ir un poquito de abajo para arriba, tomando algunos temitas. Ya, algo que a mí me gusta mucho hablar es acerca de los neumáticos, ¿ya? De las fundas, le dicen en algunos otros países, ¿cierto? Ya, ahora sí, hablemos de los neumáticos, como decía un amigo viejito por ahí, decía neumático, ¿ya? Que eran nuevos, le decía yo. Entonces, los neumáticos, dice, el estado de los neumáticos afecta mucho más en la conducción de motocicletas que en automóviles. Obviamente, debido a su menor ancho, por lo tanto, menor superficie de contacto, y ya que son solo dos ruedas en comparación con las cuatro ruedas de los automóviles. Por esta razón, es fundamental que revise constantemente su presión y desgaste, ¿ya?
Entonces aquí tenemos dos temas importantísimos que nos está planteando este pequeño texto, este pequeño párrafo. Para empezar, los neumáticos de las motos tocan menos el piso que los neumáticos de un auto. El neumático del auto es súper ancho y el neumático de la moto es redondito. Y el neumático del auto tiende a ser plano en la banda de rodadura. En cambio, el neumático, cierto, de la moto es redondito, como un huevito. Por lo tanto, la superficie de contacto con el suelo es muy pequeña. Además, en los autos, ¿cierto? Voy a tener, perdón, además en los autos voy a tener 4 puntos de contacto y en la moto solamente 2 puntos de contacto. Por lo tanto, es muy importante, queridos amigos, que nuestros neumáticos estén en las mejores condiciones posibles. Ya les recuerdo que los neumáticos en óptimas condiciones duran aproximadamente 5 años. Después de los 5 años, los neumáticos empiezan a perder ciertas propiedades, a degradarse, ¿ya? Y por lo tanto, a no funcionar tan bien como dentro de los primeros 5 años. No significa que a los 6 años el neumático se va a desintegrar o que no va a servir más, ¿ya? Significa que idealmente a los 5 años ese neumático ya se hubiera gastado y se hubiera cambiado por uno nuevo, ¿ya? Y que si no fue así, debo tener cuidado y idealmente también cambiar, ¿ya? Pero no significa que el neumático se va a autodestruir así de la nada, ¿ya? Pero sí le pueden aparecer grietas y en condiciones, ¿cierto?, de algún estrés que sufre el neumático, sí podría llegar a romperse de forma más fácil que si fuera un neumático de una fecha de fabricación más reciente. Y ahí, ojo, ya, con las super ofertas que lanzan en algunas partes, ¿cierto? Neumáticos, mitad de precio, y resulta que tú los vas a ver y son neumáticos que tienen 3, 4 años de fabricación ya. En ese caso, la oferta no es tan buena. ¿Por qué? Porque ese neumático ya le queda muy poquito tiempo para poder ser usado. Ahora, si yo, por ejemplo, soy delivery y compro un neumático que fue fabricado hace 3 años, me quedan 2 años para gastarlo completo y como soy delivery, me va a convenir la oferta. ¿Ya? Entonces, ahí, ojo con eso, hay que ver cierto el caso a caso, cuándo conviene y cuándo no conviene. Ya, importante el tema de los neumáticos, queridos amigos. Pónganle mucho ojo al tema de los neumáticos, queridos
Disculpen, tenía un problemita ahí familiar. Estaba resolviéndolo por teléfono. Así que discúlpenme que me haya ausentado un par de minutos. Ya, no sé cuántos minutos fueron en realidad. A ver. Ya, entonces, hablando, ¿cierto?, del tema de los neumáticos, es importante que revisemos siempre la presión. ¿Y cómo vamos a revisar la presión? Debemos contar con un equipo que se llama manómetro. Ya es un equipo bien barato. Hay digitales, hay análogos, ¿cierto? Pero con 2.000, 3.000 pesos puedo ya comprarme un manómetro. No es necesario que sea el mejor, ¿ya? Pero el que compremos lo tenemos que tratar de cuidar, que no se golpee mucho, ¿cierto? Que no esté expuesto al ambiente, etcétera, ¿cierto? Tratar de guardarlo lo más protegido posible y ocuparlo suavecito, con cuidadito cada vez que lo necesitemos. De esa forma vamos a poder medir la presión de los neumáticos en cualquier lado y no vamos a depender de tener que medirlo en una bomba solamente, ya que a veces la manguera en la bomba están malas, ¿cierto? Y lo otro, siempre voy a recomendar tener nuestro propio compresor de aire, ¿cierto? Aunque sea de estos chiquititos, para poder inflar las ruedas, aunque se demora un poquito, pero le voy a poder dar la presión correcta a cada neumático, ¿ya? Dice que el conducir con neumáticos en mal estado hace más difícil y riesgosa la conducción. Queridos amigos, esto que está aquí, estas líneas que están acá, son para su misión es ser canaletas para el agua. Cuando el neumático va aplastando el agua, por aquí va escurriendo el agua hacia afuera, ¿ya? Si estas líneas son profundas porque los neumáticos están nuevos o relativamente nuevos, vamos a tener una muy buena capacidad de evacuar agua, ¿ya? Es decir, de que el agua escurra por las canaletas y que el neumático logre tocar el piso. Entre menos surco tengo, es decir, entre menos pronunciadas son estas líneas, menos agua voy a poder evacuar y hay más posibilidades de que entre el asfalto y el neumático existe una capa de agua. Y que esa capa de agua, ¿cierto? Que esa capa de agua eh, afecte, ¿cierto? Agua afecte. En resumidas cuentas, si yo toco el agua y no puedo evacuar para que el neumático entre en contacto con el asfalto, lo más probable es que pierda el control y me caiga, ¿ya? Es por eso que es tan importante tener neumáticos en buenas condiciones y es por eso que jamás en la calle de usar neumáticos lisos, ¿ya? Porque los neumáticos lisos son para competición, son para un circuito en donde las condiciones están controladas. En la calle, aunque sea verano, me puedo encontrar con una calle inundada o con un charco grande de agua que va a hacer que pierda el control y que termine en el suelo, ¿ya? Jaime Toro, no, era yo. No sé si ahora me escuchas de nuevo, Jaime. Era yo que me detuve un poquitito, ¿ya? No sé si me escuchaste que les dije, denme un segundo, porque tuve que solucionar un problema en mi casa, con mi señora. Ah, ya, genial, Jaime. Ya, entonces, importantísimo el surco del neumático. Jamás se pueden utilizar neumáticos slick en la calle, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a hacer que no pueda evacuar bien el agua y que no entre en contacto con y que no entre en contacto con el caucho, con el cemento, con el asfalto. ¿Ya? Las ruedas desgastadas irregularmente, las ruedas desalineadas o desbalanceadas o con rayos sueltos y cortados representan un serio peligro para la conducción. ¿Ya? Que los neumáticos estén desgastados irregularmente hay que entenderlo como
cuando las cadenas se cortan, ¿ya? La cadena se corta siempre en el eslabón más débil. El neumático se va a romper en la parte que esté más gastado, ¿ya? No me sirve de nada que el neumático esté todo bueno, pero que en una parte tenga un raspado, ¿cierto? Y se haya gastado de forma irregular, ¿ya? En esa parte que más se gastó, esa es la parte que manda para cambiar el neumático. El neumático debe estar con desgaste parejo, ¿ya? Si hay algún lado que está muy gastado, por ese lado necesariamente tenemos que cambiar todo el neumático. Además, ustedes deben saber que las ruedas se pueden desalinear producto de alguna pieza que esté chueca en la moto, como por ejemplo el basculante trasero, las telescópicas delanteras o inclusive el propio chasis de la moto, podrían hacer que la rueda delantera no pase, que la rueda trasera, mejor dicho, no pase exactamente por donde pasó la rueda delantera, ¿ya? Y eso es un desalineamiento que puede causar un accidente. Además, tengo una rueda, ¿cierto? También puedo tener una rueda desbalanceada, una llanta desbalanceada. ¿Qué quiere decir eso? Que la llanta puede ser que no pese lo mismo en todos lados, por lo tanto, cuando va girando, tiende a hacer un movimiento no uniforme, ¿cierto? Y con este movimiento no uniforme va a tender, ¿cierto?, a vibrar la moto. Por lo tanto, también va a hacer que la conducción se vuelva más peligrosa. Además, los rayos en las motos, al igual que en las bicicletas, le dan tensión y firmeza al aro de la rueda. Si los rayos tienen problemas, ¿cierto? La rueda va a tener problemas y esto es como una cadena. Primero se sueltan, después se empiezan a cortar, uno, después dos y después se cortan un montón, ¿cierto? Y puedo tener un grave accidente. Si tengo los rayos sueltos, aprieten, ¿ya? Mándelo a apretar a una persona que sepa. Si están cortados, reemplácelo, centre la rueda, ¿cierto? Y deje y haga que la rueda ande lo mejor posible. Después tengo el giro. Dice, es trascendental que la rueda trasera y delantera giren por la misma línea, lo que puede no ocurrir después de que la motocicleta haya sufrido un siniestro. Neumáticos nuevos. Los neumáticos nuevos provocan pérdida de control los primeros kilómetros. Por tal motivo, debe darles un rodaje. La presión del aire en los neumáticos también influye en la conducción. Revise el manual del fabricante. Utilice neumáticos del mismo fabricante. ¿Ya? Importante. El giro es trascendental. ¿Ya? Si la moto está bien balanceada, la rueda trasera va a seguir a la delantera, ¿ya? Con respecto a los neumáticos nuevos, hay que entender que al principio deben como asentarse, por decirlo así, ¿ya? O podríamos decir que la primera capita del neumático no tiene tanta adherencia al principio como después de haber recorrido algunos kilómetros, ¿ya? La presión del aire obviamente influye, ¿cierto? Y idealmente que use neumáticos que recomiende el fabricante. Estos neumáticos no necesariamente tienen que ser de la misma marca que traía cuando la moto, no son de muy alta performance, traen neumáticos ahí nomás, más o menos. Y uno las puede equipar con mejores neumáticos, que es algo que le recomiendo siempre. En vez de comprar un escape de mala calidad, ¿cierto? Compremos un escape que nos permita, ¿cierto? Compremos unos neumáticos, mejor dicho, en vez de comprar un escape de mala calidad, mejor compremos unos buenos neumáticos de las medidas que corresponden, pero en una mejor marca, con mejores compuestos, etc. ¿Ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Existen neumáticos también que se les llama de doble compuesto, ya que son un poco más duros al medio y un poco más blandos en la orilla. Entonces, hay hartas cosillas ahí que mejorar en nuestros neumáticos y eso nos va a permitir tener una conducción más segura en nuestra moto, que siempre va a ser bueno y siempre va a ser, para mí por lo menos,
una inversión. Mide la presión siempre en frío. Dice, el calor del aire se dilata y entonces la presión es más alta. Presión normal en invierno y algo menor en verano. Ya lo que quiere decir esa parte del temario es que el aire con temperatura se hincha. Por lo tanto, cuando yo voy a tomar una medición de presión, si el neumático está caliente, la presión me va a marcar más de lo que realmente tiene. Por lo tanto, no debo tomar una medición de aire por el neumático caliente. La medición siempre debe ser en frío, ¿ya? ¿Y cómo puedo considerar que el neumático está frío? Por lo menos haberlo dejado reposar 2 horas sin rodar o después de rodar no más de 3 kilómetros a una velocidad lenta o moderada, ¿ya? 3. Presión, dice, un neumático sobreinflado, es decir, con más aire del que necesita, desgastará excesivamente la banda de rodadura central y disminuirá su adherencia. ¿Por qué? Porque el neumático podríamos decir que va a estar más parado y no se va a adaptar a la calle de forma correcta. Neumáticos sobreinflados. Los neumáticos sobreinflados sufrirán deformaciones excesivas en respuesta a los esfuerzos aplicados, lo cual puede llevar a una explosión. Después tenemos la falta de aire, queridos amigos. La falta de aire, dice, le será más fácil detectar un neumático subinflado debido a que se manifiesta con la dirección pesada e inestabilidad de la moto, un zigzagueo. Además, se observará un desgaste solo en los extremos de la banda. Y acá tenemos, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, así que vamos a analizar, ¿cierto? Esta cosita que está acá. Presión correcta, máximo contacto con el pavimento que podamos tener. Poca presión, vamos a hacer contacto o presión principalmente en la orilla del neumático y eso va a hacer que las paredes del neumático, los perfiles del neumático, ¿cierto?, se empiecen a romper. Con mucha presión, ¿cierto?, lo que va a pasar es que solamente va a entrar en contacto la parte del medio y después va a quedar aquí cuadrado en vez de redondito como debería estar, ¿ya? La presión del neumático en todos los casos debe ser la que el fabricante me indique. Debo subir la presión en verano según lo que el fabricante me indica. Hay motos que dicen que sí, otras que no. Debo subir la presión cuando voy con pasajero o con una maleta cargada. Depende de lo que diga el fabricante. Depende de lo que diga el fabricante. ¿Ya? Porque no todas las motos van a darte las mismas instrucciones. No a todas las motos se les pone la misma cantidad de aire o la misma presión de aire en los neumáticos. Después de eso tengo la profundidad de los surcos. Dice, una buena profundidad de los surcos de los neumáticos es importante principalmente cuando conduce por pavimento mojado. Menor a 1.6 milímetros de situación de peligro. Una profundidad de surco de menos de 1.6 milímetros indica que será necesario un cambio de neumáticos y con una profundidad bajo los 3 milímetros, imagínate, casi el doble de lo mínimo que se pide por ley, ya existe severo riesgo de hidroplaneo, ¿ya? Ya existe severo riesgo de hidroplaneo. Importante, el hidroplaneo es cuando tengo el asfalto, hay agua en el asfalto y el neumático no es capaz de desplazar el agua que está debajo de él para entrar en contacto con el asfalto, sino que el neumático se queda flotando por encima de la capa de agua. ¿Qué hace eso? Hace que no haya adherencia y yo pierda el control y me vaya a tierra, al suelo, ¿ya? Entonces es importante la profundidad de los neumáticos, muy importante. Si van a gastar plata en algo para la moto, gástenla en neumáticos. Ahorren todos los meses para que cuando sea necesario cambio de neumático, lo puedan cambiar sin mayor esfuerzo. En el caso de los automóviles, yo siempre trato de cambiar los 4 neumáticos al mismo tiempo. En el caso de las motos,
también sería ideal, ¿cierto? Aunque normalmente el neumático trasero en las motos se desgasta mucho más rápido que el delantero, ¿ya? Pero en todos los casos, ¿cierto? También debemos considerar que el neumático tiene un tiempo de duración estimado de 5 años para mantenerse en perfectas condiciones. Si el neumático no se gastó en 5 años, obviamente le va a quedar vida, ¿cierto? Pero esa vida no me va a asegurar que el neumático funcione perfecto, sino que podría ser que ese neumático ya esté duro, ya esté quebradizo, ya no tenga la adherencia ni la resistencia que tenía al principio. Así que si puedo cambiarlo cuando tenga 5 años, si puedo cambiarlo, lo cambio. ¿Ya? O sea, más que si pueda, debo empezar a hacer todas las gestiones posibles para cambiarlo en algún momento. ¿Ya? Contacto con el suelo, dice. El riesgo de perder el contacto con el suelo a causa de una cuña de agua, que es lo mismo que yo le expliqué en el hidroplaneo, ¿cierto? Que se forma delante de la rueda, aumenta si están desgastados. Luego, en el punto 3, me dice que los frenazos violentos, el giro del neumático sin fricción, es decir, yo estar parado, ¿cierto? Y empezar a hacerle así a la rueda delantera, ¿ya? Pueden desgastarlo fácilmente en poco tiempo. Queridos amigos, el desgaste de los neumáticos de una moto es mucho más rápido que el de un auto. Y más encima, los neumáticos de moto son más caros, ¿ya? Pero si vamos a andar en moto, tenemos que asumir ese valor, ese costo. ¿Por qué? Porque el neumático se gasta más rápido para ser más adherente. Como va a ser más adherente, se va a gastar más rápido, ¿ya? Y es más caro por las mismas propiedades más adherentes que tiene este neumático. Entonces, es importante que nosotros tratemos, ¿cierto?, de cuidar los neumáticos al máximo y de cambiarlos cuando sea necesario y entender que el neumático de la moto se gasta más rápido que el neumático de un auto. Condiciones de manejo. Dice, el desgaste depende de las condiciones de manejo, a mayor velocidad, mayor temperatura de la vía o mayor cantidad de brusquedad de las aceleradas y frenadas, mayor desgaste, ¿ya? Temperatura. También es requerida una cierta temperatura de los neumáticos para su óptimo agarre, temperatura que generalmente se alcanza después de haber circulado algunos kilómetros. Por eso los vehículos de carrera calientan sus neumáticos al principio de la carrera, mueven para allá, mueven para acá, empiezan a andar así, ¿cierto? ¿Para qué? Para hacer más fricción en los neumáticos y llegar más rápido a la temperatura en que los neumáticos se pegan como un chicle al suelo, ¿ya? Entre más blando es el neumático, más se va a pegar al suelo, más adherencia voy a tener con el suelo, más rápido también se va a gastar. Ya voy a obtener una mejor conducción, pero se va a gastar más rápido nuestro querido neumático. ¿Ya? Muy importante, queridos amigos, el tema de los neumáticos en la clase de hoy. Ya, importante entender que los neumáticos deben cuidarse. Los neumáticos deben cambiarse a tiempo, ¿ya? Aquaplaning dice, este fenómeno ocurre cuando se forma una película de agua, recuerden, aquaplaning, lo he dicho varias veces en esta clase, aquaplaning, cuña hidráulica, hidroplaneo es lo mismo, ¿ya? Ocurre cuando entre el neumático y el asfalto, en la presencia de un charco, por ejemplo, provocando una pérdida parcial o total de la adherencia y en definitiva del control del vehículo. Se debe a que a cierta velocidad los surcos del neumático no logran evacuar una cantidad suficiente de agua, por lo que si yo veo que hay agua, no debo pasar tampoco tan rápido para darle tiempo al neumático de que evacúe, ¿cierto?, el agua antes de generar, ¿cierto?, esta cuña hidráulica. Mientras menor es la profundidad de los surcos, más probabilidades hay de que esto ocurra.
En la motocicleta el peligro es mayor que un automóvil, ya que el aquaplaning en una sola rueda probablemente desestabilizará el vehículo, se refiere a la moto, y provocará la caída de su conductor. No hay mucho más que pueda pasar en esa situación. ¿Ya? Ruedas. Los rodamientos o cojinetes que llevan la rueda necesitan engrase para rodar con facilidad. La buena noticia es que en la motocicleta la mayoría de los rodamientos son sellados, por lo tanto, no es necesario hacer ninguna gestión en ellos para que estén bien. Ahora, ¿qué es lo que sí debemos hacer? Cuando vamos a lavar la moto, no le tiremos al centro de la rueda el agua así a presión. Ya de repente podemos limpiar con un pañito un poquito más suave esa parte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el agua sí se puede colar para dentro del rodamiento y sí puede desplazar un poquito la grasa que tenga y eso podría producir que el rodamiento dure menos y que por ende la rueda tenga problemas en su rodamiento. ¿Ya? Entonces dice que al lavar la moto, cuide los cojinetes, ¿cierto? Que son los rodamientos. Acá habla de damper, ya, pero los damper en realidad son otra parte que va en la, en la corona o en la catalina de la rueda donde va la cadena. Ya de las ruedas porque pueden romperse si no están suficientemente engrasados. La rueda de tracción o rueda motriz en una moto es siempre la trasera, por lo que sufrirá un mayor desgaste. ¿Ya? Queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase. Les mando un abrazo grande, grande a mi amigo Jaime Toro, ¿cierto? Que hizo el aguante toda esta clase, ¿ya? También a mi amigo Watson que se conectó, pero después se desconectó por alguna razón, no lo sé. Espero que te vaya muy bien, amigo Watson, también en tu prueba, si es que ves la grabación, ¿cierto? Y a todos los que van a ver la grabación les mando un gran abrazo por estarse preparando como corresponde, ¿cierto? Para obtener su licencia y espero que a todos les vaya bien. Cuando paso por ahí por la Muni de Win, yo soy de Win, y están los alumnos esperando para la prueba práctica, siempre toco la bocina y le hago así para que les vaya bien. Ya, ojalá que eso también les dé suerte a los que pasan por ahí. ¿Ya? Les mando un abrazo, cuídense mucho, mi nombre es, mi nombre es Ricardo Cornejo, y esto es Practicate.cl. Iba a decir, mi nombre es Practicate y esto es Ricardo Cornejo, nada que ver, ¿cierto? Mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es Practicate.cl, espero que les haya gustado la clase del día de hoy, exclusivamente dedicada a los neumáticos. Me encantan los neumáticos, son muy importantes, y fíjate que cuando hablamos de accidentes que son causados por condiciones técnicas de los vehículos, los más salidores son precisamente los neumáticos, ¿ya? Venga, amigos, cuídense, que les vaya bien. Chao, chao. Bless up para todos, ¿ya? Suerte para ti también, Jaime Toro. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Recuerden que el miércoles sí no hay clases. Mañana sí, miércoles no, ¿ya? Cuídense. Chao, chao.